Bien, chicos, entonces hasta acá eh, lo que hemos hecho es lo que les había prometido, ¿no? Tenemos información, ¿sí? Tenemos esa información de ahí y en base a eso tenemos ahora la posición para todo instante de tiempo. Usando principios matemáticos correctos hemos ido de aquí para acá y de hecho también se puede llegar de aquí para acá. Y este camino de hecho es más sencillo y ustedes deberían estar en la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque para ir desde aquí hasta acá, lo único que hay que hacer es derivar la posición y se llega exactamente a este lugar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A lo que quiero llegar, chicos, es que estas dos condiciones son equivalentes. Que una partícula en una determinada posición, con una determinada velocidad inicial, se mueva con aceleración constante, es equivalente a que su posición en función del tiempo está dada por esa expresión de ahí. ¿Ok? Esas dos situaciones, moverse con aceleración constante y que la posición esté dada por esta expresión, son completamente equivalentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Supongan que están estudiando el movimiento de una partícula que se deja caer, ¿sí? Voy a dejar caer una partícula y voy a acomodar las cosas de la siguiente manera, ¿no? Voy a acomodar las cosas de manera que este sea el sistema de referencia. Aquí está el cero, ahí está el X. Y voy a acomodarlo también de tal manera, o sea, voy a ajustar mi cronómetro para que el tiempo arranque en el momento justo que yo suelto la pelotita de la partícula. ¿Ok? Voy a hacer eso de ahí. ¿Y por qué hace eso de ahí, profesor? Hago eso de ahí para que se cancelen todas estas cosas, ¿no? Al hacer que el cronómetro arranque en el momento justo que suelto la partícula, lo que hago es que se vaya esto, lo que hago es que se vaya esto. Al colocar mi partícula en el origen de coordenadas, lo que hago es que se vaya esto. Al dejarlo caer, estoy diciendo que la velocidad inicial es nula, o sea que estoy diciendo que se vaya esto. Y al final, ¿con qué termino? Al final termino con que la posición para todo instante de tiempo es simplemente un medio de una cierta constante por el tiempo al cuadrado. Hemos terminado con esa expresión de ahí, siempre y cuando la partícula se mueva con aceleración constante, ¿no? Si la partícula se mueve con aceleración constante, para las convenciones del sistema de referencia que he tomado, lo que vamos a tener es que su posición para todo instante del tiempo va a estar dada por esa expresión que es mucho más fácil que la anterior. Bien, entonces yo les pregunto lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que siempre y cuando la partícula se mueva con aceleración constante, la posición para todo instante de tiempo va a tener esa forma. Y viceversa, ¿no? Si la posición para todo instante de tiempo tiene esa forma, eso quiere decir que se mueve con aceleración constante. Entonces, si experimentalmente ustedes observan que la distancia a la cual cae una partícula varía de manera proporcional con el cuadrado del tiempo que pasa, ¿qué podrían decir acerca del movimiento de esa partícula que están describiendo de manera experimental? Los leo en el chat. Si yo tengo una partícula que cae y observo que a medida que cae se desplaza distancias que son proporcionales al cuadrado del tiempo que pasa, por ejemplo, transcurre un segundo y la partícula cayó a una determinada distancia. Y para el instante de tiempo t igual a 3, resulta que ahora la distancia que ha recorrido se ha multiplicado por factor 9 al anterior. ¿Ok? Eso es lo que significa que varía de manera lineal con el cuadrado del tiempo que transcurre. Dicho de otro modo, ¿no? Si tenemos a la posición para un determinado instante del tiempo y el tiempo se triplica,
Que varíe de manera lineal con el cuadrado del tiempo que transcurre significa que la posición luego se multiplica por 9. Si transcurre por otro lado el doble del tiempo, ¿yo qué espero? Yo espero que el tiempo se cuadruplique. Entonces, si ocurre esto de acá experimentalmente, ¿sí? Si yo mido eso de ahí experimentalmente, ¿ustedes qué podrían deducir acerca del movimiento de la partícula? Con toda seguridad, ¿qué podrían afirmar? ¿Se ha entendido la pregunta o quieren que la diga de otro modo? Vamos, tienen que pensar ustedes. Mejor lo voy a estructurar así. A ver, con el sistema de referencia adecuado, yo sé que la posición para todo instante de tiempo va a estar dada por esa expresión. Si y solamente si la aceleración es constante. Entonces, si experimentalmente tú observas que ocurre esto, ¿qué puedes deducir? Los leo en el chat. Vamos, intenten. El resultado teórico que tenemos es interesante, pero si no están en la capacidad de implementarlo o imaginarlo en la vida real, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Por favor, ¿alguien podría decirme si nosotros observamos que la posición, conforme avanza el tiempo, varía de manera lineal con el cuadrado del tiempo que transcurre, qué podemos decir acerca del movimiento de esa partícula? O sea, lo que yo observo de manera experimental es esto, ¿no? Lo que yo observo de manera experimental es esto. Que la posición de la partícula para todo instante del tiempo varía de manera lineal con el cuadrado del tiempo que pasa. Si yo observo esto de aquí de manera experimental, ¿qué puedo afirmar? ¿A qué conclusión puedo llegar? Vamos, intenten. ¿Qué pueden decir? ¿Acaso la partícula se moverá con velocidad constante? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes observan experimentalmente este comportamiento, ¿la partícula se moverá con velocidad constante?
Vamos. Les voy a dar un minuto más. Bien. Ok. La respuesta es que si ustedes observan experimentalmente, chicos, que la posición para todo instante del tiempo de una partícula varía linealmente con el cuadrado del tiempo que transcurre, ¿sí? De manera que, por ejemplo, si el tiempo se duplica, entonces ustedes observan que la posición se cuadruplica, o si ustedes observan que el tiempo se triplica, entonces ustedes observan que la posición se multiplica por un factor de 9. Eso de ahí es un claro indicio de que la partícula está experimentando un movimiento con aceleración constante. ¿Ok? Esa observación de ahí, el primero en hacerla, el primero en darse cuenta de ello fue Galileo. Hace muchos años Galileo se dio cuenta de eso de ahí mientras estudiaba la caída de los cuerpos. Y de hecho, él lo que hacía era tratar de entender la caída de los cuerpos, observando cómo se deslizaban los cuerpos a lo largo de un plano inclinado. Luego, poco a poco, lo que hacía era aumentar el ángulo de inclinación y de esa manera se daba una idea de cómo debería ser el caso cuando la superficie esté completamente en vertical. Y eso de ahí es lo que nosotros entendemos intuitivamente por caída libre. Caída libre, según las observaciones experimentales, según lo que observó Galileo hace muchos años, es un movimiento con aceleración constante. Y como ustedes pueden ver por las ecuaciones que tenemos, traten de darle un sentido a estas cosas. Moverse con aceleración constante quiere decir que tu velocidad aumenta de manera lineal, ¿no? Moverse con aceleración constante significa que tu movimiento, tu velocidad aumenta de manera lineal y la posición aumenta de manera lineal con el cuadrado del tiempo que transcurre. Dicho de otro modo, lo que Galileo dedujo fue que cuando los cuerpos caen se mueven con aceleración constante y eso no fue lo más contraintuitivo de todo el estudio. Lo más contraintuitivo del estudio de Galileo fue que de hecho todos los cuerpos caen con el mismo ritmo. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. No es que el cuaderno cae con una cierta aceleración y un lápiz cae con otra aceleración, no. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Ahora, ese resultado podría ser un poco contraintuitivo. Tal vez muchos de ustedes no me crean cuando les digo que las cosas caen con el mismo ritmo, porque en la vida diaria ustedes no observan ese resultado a simple vista, ¿no? Por ejemplo, si ustedes sueltan una hoja de papel y un tajador de la misma altura, evidentemente, evidentemente el tajador llegó antes a la mesa que la hoja de papel. Bueno, no es que Galileo esté en un error. Lo que ocurre es que Galileo llegó a ese resultado considerando, mejor dicho, despreciando la resistencia del aire. Si ustedes desprecian la resistencia que el aire le hace a todos los cuerpos al momento de caer, lo que ustedes van a observar experimentalmente es que los cuerpos caen con el mismo ritmo. Y eso es lo que está modelado aquí matemáticamente. ¿Sí? Por favor, chicos, no se pueden olvidar que al final la física lo que hace, lo que pretende es tratar de entender cómo funciona la realidad. Entonces, como la física es una ciencia experimental, lo que vamos a hacer es ver en un video eso que les estoy hablando, ¿no? Así que, a ver, denme un minuto en lo que les comparto el video. Vamos a ver eso de ahí.
Propiamente hablando, la aceleración debida a la gravedad. Así se le dice, la aceleración debida a la gravedad. Y se dice, eso de ahí uno se expresa de esa manera porque uno piensa en la gravedad como una causa. Bien, entonces ahorita les comparto el video. Ténganme un poco de paciencia, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Ujú. Bien, todos pueden ver esto, la pestaña de YouTube. Confírmeme, por favor. Ok, ok. Ok, entonces miren, ¿no? Por si acaso, este es un video de Brian Cox que está visitando la cámara de vacío más grande del mundo. La cámara de vacío más grande del mundo es una instalación de la NASA que se encuentra en Ohio, Estados Unidos. Bien, entonces lo que nosotros observamos primero es esto, la caída de los cuerpos cuando hay aire, ¿ok? En esta primera parte nosotros estamos en condiciones normales, existe aire. Y evidentemente lo que todos esperan, ¿no? La bola llega primero al suelo que las plumas. Eso de ahí es debido a la resistencia del aire. Pero, si la cámara de vacío más grande del mundo entra en acción y comienza a succionar todo el aire que hay en la habitación, llegamos a una situación muy parecida al vacío que imaginaba Galileo. Y ahí vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre cuando caen los cuerpos en esas condiciones? A ver. Muy contraintuitivo, pero así funciona el universo en el que vivimos, chicos. Así funciona la naturaleza. Los cuerpos caen al mismo ritmo. No interesa sus dimensiones, no interesa su masa. Todos los cuerpos caen al mismo ritmo. Lo que experimentalmente observó Galileo, trabajando con cuerpos con mismas dimensiones, deslizándoles sobre cuerpos, sobre planos inclinados, es muy cierto. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando ustedes desprecien la resistencia del aire, lo que van a obtener es que los cuerpos caen con la misma aceleración. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar un caso particular de movimiento con aceleración constante, que es el caso de caída libre. Pero importantísimo, estamos considerando caída libre sin resistencia del aire. Eso es importantísimo, porque si ustedes consideran el aire o un fluido en general, la dinámica del sistema físico cambia mucho. Y ahí les coloco otro detalle, ¿no? Caída libre cerca de la superficie terrestre. ¿Por qué hace ese comentario, profesor? Ya, lo que ocurre es que nosotros en dinámica vamos a ver que caída libre tiene una definición un poco más precisa. Caída libre, en general, es aquella situación en donde un cuerpo solamente siente la acción de una fuerza que es su peso. Esta situación dinámica es lo que se bautiza como caída libre. Y en ese sentido hay muchos cuerpos que se encuentran en caída libre, no solamente los que ustedes sueltan. No solamente los que ustedes sueltan se encuentran en caída libre. Cuando yo lanzo un tajador, y veo que describe una cosa parecida a una parábola, también se encuentra en caída libre. La luna en estos momentos se encuentra en caída libre. ¿En qué sentido? En el sentido de que la única fuerza que sienten esos cuerpos son las de su peso o la atracción gravitacional. Bien, entonces nosotros vamos a estudiar la caída libre cerca de la superficie terrestre. ¿Y por qué cerca de la superficie terrestre, profesor? Porque cerca de la superficie terrestre
la caída libre se le considera un movimiento con aceleración constante. Cuando tú te alejas de la superficie terrestre, la caída libre deja por completo de ser un movimiento con aceleración constante. Por ejemplo, la Luna, sí chicos, la Luna se encuentra en caída libre, pero no es un movimiento con aceleración constante. De hecho, una aproximación sería decir que se encuentra en un movimiento circular, pero es solo una aproximación, en realidad es incluso un poco más elaborado que ello. Entonces, importante, estamos estudiando caída libre cerca de la superficie terrestre, porque cerca de la superficie terrestre, cuando nosotros experimentamos con la caída de los cuerpos, en el sentido que les dije, nosotros vemos que se mueven con aceleración constante. Y recuerden que aceleración es un vector. Bien, entonces, ¿qué cosa es caída libre? Caso particular de un movimiento con aceleración constante cuando el módulo de la aceleración es g. ¿Y qué cosa es g? G vale aproximadamente 9.81 metros por segundo al cuadrado. Profesor, ¿de dónde salió ese número? Dirán ustedes. De momento, créanme que ha salido de manera experimental, pero de hecho, cuando nosotros hagamos dinámica y estudiemos las leyes de gravitación de Newton, yo les voy a justificar de dónde sale ese 9.81. Ese 9.81 en realidad sale de la ley de gravitación universal de Newton con la segunda ley. Y también cuando vean la justificación de esto de acá, van a entender por qué es importantísimo estar cerca de la superficie terrestre. Todo eso de ahí se deduce a partir de las leyes de Newton, las más básicas. Bien, entonces, pero de momento, chicos, no quiero que hagamos un análisis tan riguroso, yo quiero que todo se mantenga intuitivo, ¿sí? Quiero que todo se mantenga intuitivo. La trayectoria, ¿sí? La trayectoria de la partícula en caída libre va a depender de sus condiciones iniciales. ¿A qué me refiero con condiciones iniciales? A la posición inicial y a la velocidad inicial. Pero de hecho, más que la posición inicial, lo que va a importar es la velocidad inicial. Y ahí les coloco, ¿no? Esto es que la dirección de su velocidad inicial, que la trayectoria va a depender de la dirección de su velocidad inicial respecto al de la aceleración, y la aceleración, como sabemos, es constante. O sea, simplemente me refiero a esto de acá, ¿no? Si la velocidad inicial y la aceleración tienen la misma dirección, entonces la trayectoria va a ser una línea recta. Y si la velocidad inicial y la aceleración no tienen la misma dirección, entonces la trayectoria va a ser una parábola. Intuitivamente es eso de ahí, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos intuitivamente. Nosotros entendemos que todo lo que sube baja, entonces intuitivamente tenemos una idea de que la aceleración apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, si nosotros sabemos que la aceleración tiene esa dirección y ese sentido, si nosotros lanzamos un objeto de manera vertical, lo que vamos a obtener como resultado es una línea recta. Pero si por otro lado comunicamos una velocidad inicial que hace un cierto ángulo con la aceleración, la trayectoria que vamos a observar es una parábola. ¿Sí? La trayectoria que vamos a observar es una parábola. Ahora, varios de ustedes podrían decirme, profesor, ¿cómo está tan seguro de que es una parábola? Ya, para esas personas que están dudando de que se trate de una parábola, no se preocupen porque más adelante vamos a justificar eso de ahí. Más adelante vamos a justificar que la trayectoria se trata de una parábola. Ahora, acá hay un tema que quiero tocar. La física es una ciencia experimental, es verdad, de manera que todo lo que nosotros trabajamos de manera teórica se puede corroborar haciendo un experimento. No obstante, la física también es una ciencia consistente. ¿A qué me refiero con consistente? Con consistente, chicos, a lo que yo me refiero es que todo aquello que nosotros hagamos de manera muy general va a ser consistente, va a ser compatible con lo que nosotros hemos trabajado de manera particular. Por ejemplo, nosotros acá, en la diapositiva anterior, hemos trabajado toda una teoría cuando la aceleración es constante. ¿Qué ocurriría si la aceleración es constante pero igual al vector 0? Entonces esto se va y terminamos con un MRU.
que es lo que estudiamos antes, ¿no? En los capítulos anteriores. A eso me refiero cuando les digo que la física es consistente. ¿Ok? Entonces tenemos eso de ahí, ¿no? Tenemos que, si la aceleración es cero, entonces las ecuaciones se reducen a estas de acá, y eso no es otra cosa que un MRU. Y ahí les coloco yo una nota importantísima, ¿no? Ahí yo les coloco una nota que es la siguiente. La trayectoria de un MRU tiene que ser una recta, una línea recta, porque la velocidad es constante. A ver, sí, está interesante este ejercicio de acá. ¿Alguien en el chat podría decirme por qué cuando la velocidad es constante, la trayectoria tiene que ser una línea recta? ¿Qué argumento me darían ustedes? ¿Por qué cuando la velocidad es constante, la trayectoria tiene que ser una línea recta? En base a la teoría que manejamos. Vamos, intenten. Ok, me estás dando un hecho, lo cual es importante. Evidentemente, cuando la aceleración es cero, la velocidad es constante, pero ¿eso qué tiene que ver con la trayectoria? ¿Por qué la trayectoria tiene que ser una línea recta? ¿No puedo obtener acaso una curva si la velocidad es constante? ¿O si la aceleración es cero? ¿Qué dicen ustedes? Respecto al comentario que he recibido en privado, lo que yo les quiero decir es, o sea, está bien, me has dado un hecho, pero no me estás diciendo cómo vas a usar ese hecho o de qué manera ese hecho justifica, respalda lo que está escrito en la nota. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué tiene que ver que la aceleración sea cero con que la trayectoria tiene que ser una línea recta? Esa es mi pregunta. Porque no hay otra fuerza. Ok, un comentario muy interesante. Se está adelantando, ¿no? Se está adelantando con el capítulo de dinámica, pero me parece muy bien. Tu razonamiento está muy bien. Que la aceleración sea cero eh, significa que hay dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que no hay fuerzas, o la otra posibilidad es que hay fuerzas, pero vectorialmente esas fuerzas están sumando cero. Ya, pero más allá de por qué, mejor dicho, más allá de tratar de entender en qué situaciones la aceleración es cero, lo que yo estoy preguntando es acerca de la trayectoria. ¿Por qué la trayectoria tiene que ser una línea recta si la aceleración es cero o si la velocidad es constante, como lo quieran pensar? Quiero que me den un argumento de eso de ahí. Pero los felicito, está muy bien que traten. La ciencia se trata de ensayo y error. A ver, a ver, a ver. Porque si la trayectoria es una parábola, en el instante de la caída, el momento solo se espera en cambio se afecta. A ver, respecto a tu comentario de la parábola, es cierto lo que dices, pero parcialmente, ¿no? O sea, cuando tú tienes un movimiento parabólico, como el que estás viendo en la figura de ahí que yo he colocado, hay una parte de la parábola donde ciertamente la rapidez aumenta, pero ojo que hay otra parte en donde la rapidez está disminuyendo, ¿ah? Tengan cuidado con eso de ahí. Ahora, respecto a la recta, eh,
Que sea una recta no quiere decir necesariamente que la velocidad no varíe, ¿ah? De hecho, acá yo les he colocado un caso donde ocurre eso, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Acá yo les he dicho que si ustedes tienen que la velocidad inicial y la aceleración se encuentran en la misma dirección, la trayectoria puede ser una recta. Entonces, si ustedes ven que una partícula se mueve a lo largo de una recta, eso no quiere decir que se mueva a velocidad constante, ¿no? Se puede mover también con velocidad variable a lo largo de esa misma recta. ¿Qué cosa va paralela a la velocidad? Disculpa, no entendí muy bien esa parte. Vamos, chicos, quiero razones basadas en principios. ¿Y qué principios? Principios que hemos hablado en este curso. Ustedes ya tienen las herramientas. Lo único que falta es que las implementen bien y se pongan a reflexionar un poco qué está pasando. Esa pregunta que les he lanzado, ojo, fácilmente podría ser una pregunta teórica, ¿ah? Deberían estar en la capacidad de responder eso. Ya tienen las herramientas, pero ahora tienen que ingeniárselas, tienen que usar su inteligencia, tienen que utilizar su sentido común. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Creo que ya entendí lo que me tratas de decir. A ver, uno de sus compañeros, creo que lo que me trata de decir es que han visto en la teoría, ya, ok, muy interesante. Claro, ustedes han visto en la teoría de que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, si la velocidad siempre es tangente a la trayectoria y la velocidad es constante, entonces su compañero está entendiendo de que la trayectoria que se va a construir a raíz de esa velocidad constante va a ser una recta. Me parece un razonamiento muy bueno. Me parece un razonamiento muy bueno. Es una intuición muy buena. Sí, es una intuición muy buena. Muy bien. A ver, ¿qué más me dicen por acá? El espacio del recorrido es igual que el desplazamiento, los tiempos son iguales, eso puede recorrer en distancias iguales, ando confundido. A ver. El espacio del recorrido es igual que el desplazamiento. El espacio del recorrido es igual que a ver, respecto a tu consulta, el espacio del recorrido es igual que el desplazamiento. ¿Te refieres al caso de un MRU o te refieres a un caso de movimiento con aceleración constante? Esa parte de tu pregunta no entiendo. Le hablo por si acaso a la que me pregunta sobre el espacio de recorrido, igual que el desplazamiento. No entiendo muy bien ahí si se refiere a movimiento con aceleración constante, o movimiento con velocidad constante, ¿cuál es la duda? Ahora, regresando al anterior comentario de uno de sus compañeros, está muy bien el razonamiento, ¿eh? Está muy bien. La velocidad tiene que ser en todo momento tangente a la trayectoria. Entonces, si la velocidad en todo instante de tiempo tiene que ser tangente a la trayectoria y la velocidad es la misma, claro, poco a poco se tiene que construir una trayectoria y tiene que ser recta, ¿no? No puede haber ni un cachito de curvatura, porque si hubiera un cachito de curvatura, entonces la velocidad tangente a esa curvatura sería distinta a los otros y se quebraría la hipótesis de que la velocidad es constante. Está muy bien ese razonamiento, ¿ah? Felicitaciones. Yo ahorita voy a dar una razón que para mí es un poco más contundente, pero para mí está muy bien ese razonamiento. Eso es lo que les estoy pidiendo, que utilicen principios, principios vistos en el curso. El espacio del recorrido es igual que el desplazamiento. Los tiempos son iguales, eso puede recorrer en tiempos iguales. A ver, para aclarar un poco esta duda de acá, lo que yo entiendo, ¿sí? Porque necesito un poco más de información para entender mejor la pregunta, pero voy a aterrizar unas cosas ahí de lo que he entendido de la pregunta que me han hecho, ¿ah? Lo que yo te recomendaría es que recuerdes bien las definiciones, ¿ah?
Cuando una partícula se mueve con velocidad constante, a ese caso de ahí también se le dice velocidad uniforme. ¿Y qué significa que la velocidad sea uniforme? Que la velocidad sea uniforme significa que para cualquier intervalo de tiempo que tú midas, siempre vas a obtener la misma velocidad media. Eso es lo que significa que la velocidad sea uniforme. No importa para qué par de intervalos de tiempo tú midas el movimiento de la partícula, siempre vas a obtener la misma velocidad media. Dicho de otro modo, también se puede entender como que si la partícula ha recorrido cierta distancia en cierto intervalo de tiempo y tú duplicas ese intervalo de tiempo, entonces la distancia que recorrerá va a ser el doble de la distancia que recorrió. Si se triplica ese tiempo, entonces la distancia que recorrerá es el triple de la que ya recorrió y así. Eso es lo que significa que la velocidad es uniforme. Ahora estamos estudiando un caso donde la aceleración más bien es la uniforme. Y que la aceleración sea uniforme significa que la velocidad es la que la velocidad es la que va a variar de manera lineal con el tiempo, ¿no? Y la posición ya no varía de manera lineal con el tiempo. De hecho, la posición varía de manera lineal, pero con el cuadrado del tiempo. Eso es lo que estamos obteniendo. Si pudieras expresar mejor tu pregunta, creo que te podría contestar mejor, pero por lo que estoy entendiendo, yo creo que por ahí va un poco la confusión. Ok, queda un minuto, así que voy a abrir una nueva sala, ¿ok?